Amo esta palabra. Esta palabra me sana, me libera, me afirma. Es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Me hace sabio y transforma mi alma. Me prepara para reinar con Él. Amo esta palabra. Bien, siéntense. El texto base que vamos a usar hoy va a ser 1 Juan capítulo 2, versos del 15 al 25. Y esta va a ser la tercera entrega que hacemos de esa serie, las cartas de Juan. En la primera entrega yo les hablé, o mejor dicho, lo titulé El Dios de Amor. Y vimos cómo la intención del Espíritu Santo, cuando inspira a Juan a escribir esta carta, es para que la iglesia retornara al primer amor, porque se había enfriado en ese amor que tenía. De hecho, les leí cómo el Señor le había dicho a la iglesia de Éfeso, que era básicamente el lugar de operaciones del apóstol Juan, era probablemente el lugar desde donde él escribe esas tres cartas y el Evangelio, porque el Apocalipsis lo escribió estando desterrado en la isla de Patmos, y ahí se le manifiesta el Señor. Pero todas esas tres cosas, las tres cartas, el Evangelio y el Apocalipsis, fueron escritos por él en la misma época, cuestión de meses de diferencia, probablemente. Fue a final del primer siglo, de los años 90. Y entonces, cuando el Espíritu Santo inspira a Juan a escribir las cartas, las epístolas, como también se conoce, la intención que tenía el Espíritu Santo al principio de la carta es que llamar la atención a la iglesia para que retornara al primer amor. Y usamos como ejemplo la iglesia de Éfeso, que aparece en Apocalipsis, en donde el Señor le dice: oye, tengo muchas cosas buenas que resaltar en ti. Eres una iglesia sólida, eres una iglesia aplicada, eres una iglesia activa ministerialmente, eres una iglesia que no tolera ni a los malos ni a la mala doctrina, pero tengo algo contra ti. En medio de todo eso bueno que estás haciendo, tengo algo contra ti. Y es que te has fajado más con la obra que con el Señor de la obra. Me has abandonado, me has dejado, tu primer amor se ha enfriado. ¿Okay? Entonces, en esta primera parte de esta carta, que lo llamé el Dios de Amor, la intención del Espíritu, la intención del Señor era llamar a la iglesia a que volviera a esa intimidad, ¿okay? Porque la había perdido. Y eso nos pasa mucho a todos, ¿okay? Nos ocupamos tanto de la obra del Señor, además de nuestras propias ocupaciones, que nos olvidamos de que el Señor es el Señor. Nos olvidamos de que le pertenecemos a Él. Nos olvidamos de que fuimos comprados a precio de su propia vida. Antes de eso, dice la palabra, lo dice Pablo, éramos hijos de ira. Pero ahora somos hijos de Dios porque fuimos comprados a precio de la misma vida de nuestro Señor. ¿Okay? Pero entonces, la iglesia en el tiempo de Juan se había enfriado, se había olvidado de los dos mandamientos principales. ¿Okay? La primera, amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando dice sobre todas las cosas, es sobre todas las cosas. No puedes amar más a tu esposa, ni a tus hijos, ni a tu trabajo, ni a tu carrera, ni a tu propia persona. No puedes amarlo más que el Señor. Ese es el primer mandamiento. Oye, Israel, y nosotros somos parte de la Israel espiritual. Jehová tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, dice el Señor, que es similar al primero, es: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Okay? Y entonces dice, en estos dos mandamientos se encierra toda la profecía. ¿Okay? ¿De acuerdo? Después viene en la segunda entrega que fue la semana pasada, lo titulé A fin de conocerle. Y vimos que la razón y el propósito por el cual estamos aquí, mejor dicho, la razón principal por la cual nosotros fuimos enviados a este mundo o nacimos en este mundo fue para conocer a Dios. Conocer. ¿Ok? Les leí lo que decía J.I. Packer acerca de cuál era el propósito, y todo era conocer a Dios, conocer a Dios. Conocer a Dios. 5 razones por las cuales estamos aquí, y todas tenían que ver con conocer a Dios. Y entonces les leí o les mencioné lo que dice Jeremías 9:24, que decía: mas alábense esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que yo soy Jehová el Señor, y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Deme un segundito. Necesito ajustar el foco de esto. No sé por qué le pasa en esta mañana que está tan rebelde.
Debe ser que se parece a su dueño. Cariel, te lo voy a devolver. No, mentira. Ok. Más alábese en esto que subiera de alabar, lo vuelvo a leer otra vez, en entenderme y conocerme. Imagínense ustedes eso. Ahora, ustedes los que son casados y que tienen años casados con su cónyuge, sea el esposo o la esposa, ustedes saben que uno nunca termina de conocer al cónyuge. Y esos que viven en la misma casa, bajo el mismo techo, duermen en la misma casa, ¿verdad? Y hay aspectos que del cónyuge conocemos mucho, pero no lo conocemos todo. Ahora, esposos, sean honestos. ¿Quién de ustedes entiende completamente a su esposa? No sean mentirosos, así que no levanten la mano, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? Manténgase ahí. Pero ¿quién las entiende? Lo que ayer le gustaba y uno vuelve a repetirlo, hoy no le gusta. ¿Cómo es eso? Bueno, en fin, ¿ok? Entonces el Señor dice, me place esto, que me busquen, me conozcan y me entiendan. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno, y el tercero de hoy lo titulé Permaneciendo en Él, y tiene que ver con el texto base que vamos a leer ahora, que es en el capítulo 2, versos 15 y 25. Lo estoy leyendo todo de la Reina Valera, versión 60. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Esa sola frase es suficiente para sacar un sermón de 2 horas. Bueno, en este momento yo lo que quiero es que ustedes recapaciten nada más con leer lo que está puesto ahí cuando dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿ok? Eso es suficiente para que ustedes ahí mismos hagan la pregunta: ¿cuánto del mundo amo yo? ¿Cuánto del mundo está en mí? Porque dice no améis al mundo, quiere decir que no tengas nada que ver con el mundo, ¿ok? Ni las cosas que están en el mundo. Sigo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ok, nuevamente te pregunto, ¿cuánto hay del mundo en ti? ¿Cuánto amas del mundo? Porque si el amor al mundo está en ti, el amor del Padre no está en ti. Eso lo está diciendo el apóstol del amor, de paso. Porque así se llamaba, así lo conocían a él también. ¿Ok? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Verso 18: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Y esto es interesante que Juan diga esto, porque siempre hemos tenido en la mente que el anticristo es una persona. Y sí, el que se va a manifestar en el último tiempo va a ser una persona. Pero Juan también está diciendo aquí que hay muchos otros que se han ido manifestando en el tiempo. ¿Ok? Y hay una razón para eso, y tiene que ver con el concepto del anticristo. ¿Ok? Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. En otras palabras, salieron, no fueron enviados. Porque el que es enviado va con una comisión. ¿Verdad? ¿Sí? Si son enviados apostólicamente. Pero aquí dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y acuérdense que aquí estoy hablando de la iglesia en general, ¿ok? Del cuerpo de Cristo en general. No estoy hablando de la iglesia hispana Fraser. ¿De acuerdo? Por favor, así que no se sienta aludido. O no piense en nadie más, sino que estamos hablando de la iglesia en general. Pero salieron, dice, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis, dice el verso 20, la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y esa es una tremenda afirmación. ¿Okay? Ustedes conocen la verdad. Y la verdad es, somos pecadores y necesitamos un Salvador. Y ese Salvador, ese mediador, ese Redentor se llama Jesucristo. O sea, es lo que está diciendo ahí. ¿Ok? Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahora, ¿se acuerdan que cuando empezamos la serie les dije que una de las razones de escribir esta carta era por toda la falsa doctrina que se había colado en medio de la iglesia? Es que había gente dentro de la iglesia que estaba desviando la sana doctrina y estaban saliendo con
con enseñanzas raras. Y les mencioné en ese tiempo que para el momento de Juan, hace tres domingos, había unas herejías llamados gnosticismo, y otras, ¿verdad?, que estaban negando la deidad de Cristo, que estaban negando una cantidad de cosas que los apóstoles y los profetas habían establecido anteriormente, siendo Cristo la piedra principal del ángulo. Pero entonces estos sabios venían y decían que no era necesario eso, sino que lo que era necesario era conocer como decirlo así, un password, un secreto oculto para poder accesar al siguiente nivel. O sea, el siguiente nivel de la salvación, y que no era necesario pasar por Cristo. Así decían estos herejes, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo dejó bien claro que Él es la puerta. Nadie viene al Padre si no atraviesa esa puerta. Y esa puerta se llama Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir el versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. El que habla verdad, habla verdad. No puede decir mentiras en cuanto a la verdad. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y van a ver más adelante cómo modernamente inclusive hay sectas que fueron fundadas que hablan directamente del Padre y obvian al Hijo. ¿Ok? Tratan de hacer un bypass para llegar al Padre, cuando nadie puede llegar al Padre si no es por medio del Hijo. ¿Ok? El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Si usted ha confesado que Jesucristo es su Señor, su Salvador, no solamente lo tiene a Él, tiene al Padre y tiene al Espíritu Santo. Amén. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén. Repito esos dos últimos versículos. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, ¿qué escuchamos desde el principio? La verdad. Somos pecadores, necesitamos un Redentor, y ese Redentor es Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en la cual podamos ser salvos sino el nombre de Cristo Jesús. Esa es la verdad que escuchamos. Esa fue la verdad que nos liberó. Esa fue la verdad que nos quitó la venda de los ojos. Esa fue la verdad que nos encarriló en lo bueno. Amén. Que Jesucristo es el Hijo de Dios y que en su sacrificio nosotros fuimos exculpados. ¿De acuerdo? Y entonces dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, esa es la verdad, también vosotros permaneceréis en el Hijo, que es la verdad, y en el Padre. ¿Saben? Mucha gente, cuando el otro día estaba leyendo y me di cuenta que cuando Pilato le dijo al Señor, o le preguntó, ¿y qué es la verdad? El Señor no le respondió porque la verdad no era un objeto, era una persona, era Él. La verdad es una persona. El camino es una persona. Y la puerta es una persona, es Cristo Jesús. Amén. Ok. Hay un pastor llamado David Allen que escribió lo siguiente en uno de sus sermones. Dijo, el amor al mundo, presten atención, el amor al mundo comienza en el corazón antes de que se manifieste en nuestras vidas. El amor al mundo se manifiesta primero en nuestro corazón antes de que se manifieste afuera. En otras palabras, si usted es un hijo de Dios, usted debería estar constantemente revisando su corazón y exponiéndose a la luz de Dios para que Él ilumine y salga a flote lo que está oculto en usted, que usted ni siquiera sabe que está ahí. ¿Amén? Nosotros como creyentes deberíamos estar constantemente exponiéndonos a la luz de Dios. Cuando nos presentamos, o sea, en el Padre Nuestro, el mismo Señor dijo, oren pidiendo perdón por sus pecados. Ahora, ¿quién sabe todos los pecados que cometen en un día? Por eso fue que el Espíritu Santo inspiró a David para que dijera, líbrame de los pecados que me son ocultos. Es decir, esos pecados que ignoramos que cometemos. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, uno tiene que estar constantemente exponiéndose. Yo me expongo a la luz de Cristo todos los días, hermano. Y no lo hago porque sea más santo o mejor que ustedes. Lo hago porque entiendo quién soy. Y que yo soy pecador también, redimido. Soy llamado santo en el cielo. Soy llamado hijo de Dios en el cielo. Pero necesito revisarme constantemente. Amén. Y esa reflexión que hizo el pastor Allen
de que el amor al mundo comienza en el corazón. Me recuerda lo que dijo el Señor en Mateo 15, 8 y 9, cuando dice, hablándole a los fariseos, le dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Saben qué? Nada más cuando el Señor está hablando de eso, está hablando de las tradiciones. Las tradiciones que anulan el poder de la palabra de Dios. Y cuando digo que lo anulan, sencillamente que no es que le quiten el poder, sino que sencillamente ocupan el lugar que debería ocupar la palabra en la vida de la persona. Y ese era el enemigo número uno del Señor Jesucristo. La tradición de los ancianos. ¿Okay? Porque inclusive lo vemos en la Escritura. Ellos increpan al Señor en un par de ocasiones diciendo: ¿por qué tus discípulos no honran la tradición de los padres, de los ancianos? Y Él dice: pero ustedes por sus tradiciones anulan el poder de la palabra de Dios. Y les dio ejemplos de ellos. Se lavan las manos muchas veces, pero ¿qué hacen con eso? ¿Okay? En fin, la tradición. Y nosotros como hombres, como seres humanos, necesitamos tener mucho cuidado con que nuestra tradición esté fundamentada en revelación y no en costumbre. No sé si me entienden. ¿Okay? Revelación por la palabra que nosotros aplicamos todos los días a nuestra vida puede ser entendida como la tradición que tenemos. Por ejemplo, venir todos los domingos al culto. Eso puede ser tradicional en nosotros. ¿Okay? Pero es porque es la verdad. Está escrito en Hebreos: que no nos dejemos de congregar como tienen algunos por costumbre. Entonces, pero lo hacemos no por religión, lo hacemos porque tenemos una relación con Dios. Amén. ¿De acuerdo? Acuérdense que el Señor también dijo en Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?, pregunta el Señor. Y ahí mismo responde: yo, el Señor, quien escudriña la mente y el corazón. Les voy a decir lo siguiente: mi propio corazón me engaña a mí mismo. Y cuando me di cuenta de eso fue que empecé a exponerme a la luz del Señor. Señor, muéstrame dónde estoy equivocando, porque pareciera que todo está bien, pareciera. Y muchas veces nos pasa a nosotros. Y eso no, yo estoy bien con el Señor, y resulta que estamos lejísimos del Señor. Nuestro corazón nos engaña y dice: no, eso fue poca cosa, el Señor no le para a eso. El Señor no le para a eso. Cuidado pues. ¿Ok? Bien, como leímos al principio de esta carta, Juan nos exhorta a no amar las cosas que están en el mundo. Y bueno, como les dije, esta carta fue escrita hace 20 siglos. Y en ese momento, dada la revelación que le está dando el Señor a Juan, él observa lo que está ocurriendo. Y es que la iglesia en general, no se sabe cuánto, pero la iglesia en general se había hecho muy afín a las cosas del mundo, al sistema del mundo, a la filosofía del mundo. Es decir, la forma de pensar y de actuar del mundo había permeado dentro de la iglesia. ¿Okay? Y esa forma de pensar del mundo es contraria a la forma en que piensa Dios. Y entonces se alinearon al pensamiento y a la filosofía del mundo y se comenzaron a amoldar o a conformar su manera de pensar y de actuar como se actúa en el mundo. Y entonces tenemos esa escritura en Romanos 12 en donde Pablo nos dice: no nos conformemos a este siglo. Y cuando dice siglo se está refiriendo justamente a la filosofía del mundo, a la filosofía presente en el mundo. Ok, estamos 20 siglos después, estamos en el siglo XXI. ¿Y qué es lo que ha pasado con la iglesia del siglo XXI? Bueno, lo viene arrastrando desde el siglo XX, que yo sepa, ¿verdad? Vienen arrastrando desde el siglo XX. ¿Qué es lo que ha pasado con la iglesia? ¿Cuál fue la razón y el motivo que nosotros nos separamos de una denominación que es grande? Justamente porque se estaban amoldando a la forma de pensar el mundo. ¿Okay? Y estaban llamando bueno lo que el Señor en su palabra llama malo. Y le estaban prestando más atención a un libro llamado Disciplina Metodista, en vez de enfocarle en lo que el Señor dice en su palabra en la Biblia. ¿De acuerdo? Y como la iglesia metodista unida, de la cual nosotros nos separamos justamente por el hecho de que ellos se desviaron de la sana doctrina, ha pasado con la iglesia episcopal, ha pasado con la iglesia presbiteriana, ha pasado con la iglesia anglicana.
¿okay? Que son las grandes denominaciones que a partir del siglo XV, XVI, empezaron a manifestarse en las naciones porque la Iglesia Católica se había completamente desviado, se había corrompido de tal manera. ¿Okay? Por eso fue que el Lutero agarró y clavó su tesis de, ¿cuántas páginas? 100 páginas, 99 páginas, en la Catedral de Wittenberg, en la cual está exponiendo que la salvación no era por el dinero que uno daba, no era por ¿cómo se llama? Las bulas que daba el Papa que ellos compraban, sino que la salvación era por fe. Y de ahí salió la palabra sola fide, que es un programa que había en Venezuela. ¿Te acuerdas del programa sola fide? ¿Okay? Sola fe, es por la sola fe en el Hijo de Dios. ¿Okay? Y lo que pasó con Lutero fue que él observó lo fastuoso que era la Iglesia Católica, el Papa y los curas y todo lo demás, y el pueblo se estaba muriendo de hambre. Y entonces los contrataban, pues eran como sicarios los que contrataban, y el Papa decía, ve que yo te firmo el perdón de ese pecado, de ese crimen, de lo que fuera. Era una cosa horrorosa lo que estaba pasando. Y entonces Martín Lutero se escandaliza de eso. Yo me imagino que el Espíritu de Dios fue el que lo llevó a eso, y empieza traduciendo la Biblia, se da cuenta, traduciendo la Biblia del latín al alemán, se da cuenta, porque Martín Lutero era alemán, él era un pastor alemán, se da cuenta, Martín Lutero se da cuenta de que, ay, no me hagan reír, Martín Lutero se da cuenta de que toda la doctrina papal, toda la doctrina de la Iglesia Católica estaba totalmente corrompida y pervertida, y se alejaba completamente de la verdad. Igual pasó después en la iglesia anglicana, siglo XVII. ¿Dónde sale el metodismo? Bueno, sale porque el rey Enrique VIII de Inglaterra quería separarse de su séptima esposa, pero quería separarse pidiéndole al Papa que anulara la boda. Y el Papa dijo, no lo voy a anular. Y entonces Enrique VIII dijo, pues me separo de la iglesia, y forma la iglesia anglicana. ¿Okay? Pero la iglesia anglicana hizo algo bueno, que agarró y tradujo la Biblia en latín al inglés, y empezó a entender realmente dónde estaba la palabra. Y de esa iglesia anglicana nació, o sale mejor dicho, John Wesley, el fundador sin querer del metodismo. Y créanme, uno lee la historia y los escritos y ve los sermones, que en aquel tiempo no es como yo que tengo unas notas aquí y diserto sobre ella. En aquel tiempo se leía palabra por palabra, ellos escribían sus sermones. Pero dice la historia, cuenta la historia que Wesley, leyendo los sermones, la gente empezaba a manifestarse, la gente empezaba a ser liberada, la gente venía corriendo al altar pidiendo, Señor, perdón, libérame, y se entregaban a Cristo Jesús. Era tremendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo estaba usando con poder. ¿De acuerdo? Entonces, y él sale de la iglesia luterana porque la iglesia luterana le quiere poner unos límites, y él le contesta al obispo de aquel tiempo, al arzobispo de aquel tiempo, que le dijo, confínate a tu parroquia. Y él le dijo, mi parroquia es el mundo. ¿Amén? Bueno, ese movimiento 2 siglos después se ha pervertido y hemos tenido que salir de allí. ¿Ok? La iglesia se estaba amoldando, todavía hoy en día se está amoldando a cómo piensa el mundo. Y eso, mis hermanos, es terrible. Por eso es que la exhortación en Efesios 4 de renovar el espíritu de nuestro entendimiento es importantísimo. ¿Ok? Cuando usted ve que las cosas de este mundo se le están volviendo muy atractivas, tiene que revisarse. Colosenses 3 dice que si hemos resucitado con Cristo, es decir, si hemos nacido de nuevo, tenemos que poner nuestra mirada allá arriba donde está Cristo sentado. ¿Dónde usted tiene su mirada? Es una pregunta retórica. Pero usted tiene que preguntarse eso. Examínese delante del espejo de la palabra. Señor, ¿dónde tengo yo mis ojos puestos? ¿En la riqueza de este mundo, en el confort de este mundo? ¿Para qué salgo todas las mañanas a trabajar? ¿Para vivir mejor o para honrar tu nombre con mi trabajo? Hay que ver dónde tenemos nuestras prioridades. Muchas veces tenemos las prioridades invertidas también. Claro que tenemos responsabilidades que tenemos que cumplir con ellas, pero eso no quiere decir que dejemos de lado al Señor Jesús. ¿Ok? En Lucas 16:13 el Señor dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Quién es el Señor en tu vida? Esas son preguntas que tienes que hacer. A los esposos se les tiene que preguntar eso constantemente. ¿Quién es el Señor en tu vida? Y muchos de ellos dirán, mi esposa. Okay. Esas cosas hay que revisarlas, ¿ok? Y entonces Juan, cuando habla de esa afinidad que la iglesia estaba teniendo con el mundo, menciona 3 cosas. Menciona los deseos de los ojos,
los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Okay? Los deseos de la carne se refiere a esos deseos que brotan de nuestra naturaleza pecaminosa. En otras palabras, lo que Santiago llama la concupiscencia de la carne. Quien ama al mundo vive dominado por sus sentidos y pasiones que son pecaminosas. ¿Okay? Vámonos a Santiago 1, versículos 14 y 15. Está en pantalla. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Concupiscencia viene de la palabra griega epitimias, y epitimias en griego significa un deseo intenso. En otras palabras, otras palabras para concupiscencia son deseo, codicia y lujuria. Y las tres son frutos de la carne. Y como podemos observar, esa misma palabra que usa Juan en este versículo 16, también lo usa para los otros 3 puntos, para los deseos, epitimias de la carne, los deseos, epitimias de los ojos y la vanagloria de la vida. Y hermanos, los deseos de la carne son siempre contrarios a la voluntad de Dios. Siempre. Hablando de los deseos de los ojos, es otra vez lo mismo, los deseos. La palabra es epitimias, que como vimos es un deseo intenso, es lujuria y es codicia. Codiciamos lo que vemos. Nuestros ojos son la puerta de entrada a la mente, que es donde casi siempre se le da forma a los pensamientos. Y casi siempre los malos pensamientos que de repente aparecen en medio de nuestro pensar, de nuestra mente, y pensamientos con los cuales a veces tenemos que estar luchando constantemente, son activadas por lo que vemos. ¿Okay? Mucha gente cae en tentación por lo que ve. ¿Cuántos de ustedes están en ayuno, no cayeron en la tentación cuando vieron un steak bien sabroso? Pero ¿quién les manda a estar viendo programas de cocina? ¿Quién les manda a estar viendo menú en restaurantes? Por ejemplo, uno cae en esas tentaciones que son de la carne. Así que si nuestros ojos están puestos en Jesús, nuestros pensamientos estarán puestos en Él. Pero si nos fijamos en lo terrenal, nos desenfocaremos y entonces que se manifestarán esos malos pensamientos. Ahora, Pablo nos da una solución a eso. Él escribe en Filipenses 4:8, eso está en las pantallas: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar. Y hermanos, esa es la llave, sobre todo si tenemos nuestra mente acostumbrada si tenemos, mejor, déjame decirlo de esta manera, si nuestra mente es una autopista para malos pensamientos, es hora de poner ya un desvío. Piensa en todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que tiene virtud. En otras palabras, pon tu pensamiento en Cristo y su palabra. La manera de combatir los pensamientos es: Señor, gracias por haberme perdonado, porque muchas veces los pensamientos vienen de recuerdos pasados, ¿sí? Gracias, Señor Dios, por haberme perdonado de eso. Yo pongo mi mirada en ti donde estás sentado y en tu palabra que me dice tal y tal cosa, dependiendo del caso. Y si lo que te viene es un deseo nuevo, dice: Señor, gracias, porque en la cruz también está clavado ese deseo. Hay maneras de sobrellevar ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, la tercera que habla Juan ahí es de la vanagloria de la vida, que alude a la actitud arrogante y engreída de quienes están centrados en sí mismos. ¿Ok? Alude a la actitud arrogante y engreída de quienes están centrados en sí mismos. En otras palabras, es amarse más a sí mismos que al Señor. Vanagloria viene del griego alazoneía, que también se traduce como arrogancia, pretensión y falso orgullo. Es cuando se cree que todo lo que uno ha logrado en la vida, todo lo que ha obtenido en la vida proviene de su propia fuerza, de su inteligencia y de su propia habilidad. ¿Okay? Y eso es una gran mentira.
Una de las cosas por las cuales le doy gracias a Dios todo. Y les digo estas cosas porque me abra usted. Yo, como su pastor, se supone que yo debo de guiarlos a lo que es verdadero. Y muchas de las cosas verdaderas son experiencias propias con el Señor. ¿Okay? Y cada vez que me acuerdo y veo todo lo que hoy tengo, le digo, Señor, gracias. Yo no hubiera podido lograr esto en mis fuerzas. Es tu gracia, es tu favor. Me has dado más de lo que merezco. ¿Okay? Y ahí mantengo en jaque esa arrogancia que tengo en mi corazón. ¿Okay? Me gusta mucho cómo lo pone en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. ¿Se dan cuenta? Juan está utilizando un lenguaje fuerte, contundente, pero lo hace para mostrarnos que quienes aman al Señor deben vivir en oposición a este sistema mundano. Además, aclara que el amor al mundo nos pone en conflicto con el Padre. O estás enamorado del Señor o estás enamorado del mundo. Y la verdad es clara y sencilla. No puedes amar a ambos a la vez. O amas al Señor o amas al mundo. ¿Cuántos de aquí aman al mundo? No respondo. En 1 Juan 2:17, ese versículo 17, Juan escribe, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esa frase para siempre es algo difícil para nosotros en nuestra mente, que es finita, comprender. Porque cuando hablamos de para siempre, hablamos de para siempre. Pero nosotros no somos capaces de dimensionar realmente la extensión, lo profundo, lo alto, la implicación de para siempre. Por eso es que la gente cuando dice el castigo eterno es para siempre, en la cabeza tampoco les da. La salvación es para siempre, es eterna, es con Dios. No nos da, ¿por qué? Porque vivimos confinados a un intervalo de tiempo que Dios en la eternidad puso cuando la creación cayó, cuando Adán pecó. Porque cuando Adán pecó, ¿okay? La eternidad, él pecó estando en el jardín que es parte de la eternidad de Dios. Y cuando lo sacas del jardín, él cae en un intervalo de tiempo en donde hay un comienzo y hay un final. Morirás. Así le dijo el Señor. Volverás al polvo de la tierra porque ahí fuiste sacado. Entra el concepto de tiempo. Y nosotros vivimos confinados por ese concepto de tiempo. ¿Okay? Toda nuestra vida está regida por el concepto de tiempo. Bueno, de la mayoría. ¿Okay? Siempre hay quienes no se confinan a eso. Y son la gente que llega tarde a las citas. La gente que llega al día siguiente si le da la gana. ¿Qué sé yo? Gente que no respeta el horario, ni respeta el horario de los demás. ¿A usted le ha pasado eso? Cuando usted va para el médico que lo citaron a las 8 de la mañana y es a las 10 y son las 10 y todavía no ha entrado a que lo vea el médico. ¿Verdad que le provoca? Pero en ese momento uno tiene que decir, Señor, gloria a Dios, el tiempo es tuyo. ¿Okay? Así que esa frase para siempre es un poco difícil de entender porque vivimos en un contexto en donde estamos confinados al tiempo. ¿Okay? Nuestra jornada laboral dura 8 horas, a veces 10, a veces 12. ¿Okay? El embarazo de una mujer suele durar, ¿qué? 9 meses. ¿Okay? Y entonces, inclusive las compañías ya tienen previsto esto. Oh, saliste en estado, bueno, está bien, ya sabemos que vas a estar ausente 3 meses porque eso es lo que dice el contrato, qué sé yo, etcétera. Los que van a la escuela, sobre todo la primaria y la secundaria, son 12 años de estudio, después viene la universidad, 3, 5 años, ¿verdad? Así que vivimos en esa dicotomía. ¿Por qué? Porque en el fondo, a pesar de que estamos acostumbrados a vivir, es de mañana, es de tarde, es de día, es de noche, es temprano, es tarde, el Señor puso en nuestro corazón una semilla de eternidad. Eclesiastés 3:11. Él sembró la eternidad en nuestro corazón. Y entonces nuestra mente no lo puede entender, pero nuestro espíritu sí lo conoce. ¿Estamos claros con eso que estoy diciendo? ¿Hay alguna dicotomía en ustedes? ¿Ok? Nosotros, el diario vivir está confinado al concepto de tiempo en un mundo que constantemente nos pone límites de tiempo. Un mundo que sabemos por la Escritura tiene un final. ¿Ok? Ese es el concepto de tiempo.
Así que el mundo pasa y sus deseos. En consecuencia, si amas al mundo, esa relación que tienes con el mundo no va a durar mucho. Y hay tantos ejemplos de la futilidad de vivir amando las cosas de esta vida. Por ejemplo, en el Salmo 90:10 escribe, y este es Moisés quien lo escribe, y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Acuérdense que Moisés vivió 120 años y cuando muere, dice la palabra, que tenía la vista de un águila, tenía la fuerza de un jovencito. Y sin embargo, él escribe esto: 70 años son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80. Pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. Y 2 versículos más abajo, en el versículo 12 dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. El que sabe que tiene un comienzo y un final en este mundo, ¿verdad? Y que administra ese tiempo lo mejor posible, es sabio. Ustedes saben cómo ya tengo un par de años orando así. Si usted saca, bueno, ya yo tengo 67 años, pero hace 2 años me di cuenta de que yo estaba en el último tercio de mi vida en este mundo. ¿Cuándo se va a acabar? No sé. Puede ser mañana, puede ser el año que viene, puede ser dentro de 10 años, dentro de 15. Mi esposa no quiere que se termine porque ella quiere que yo todavía esté con ella. En fin, pero es el último tercio que tengo. El primer tercio los cumplí a los 30. El segundo tercio pasó a los 60. El tercer tercio, y créanme, si usted agarra y dice, toma la palabra que dice, los años que dijo el Señor en Génesis, vivirán 120 años, usted lo puede dividir en 4 tercios. 30 años cada uno, llega a 120 años. Pero en el día de hoy, número 1, casi nadie llega a eso. Y el que llega, llega arrastrándose. Yo no quiero llegar así. Yo le he dicho: Señor, el día que me llames a tu presencia, quiero estar completamente y perfectamente sano según los estándares de este mundo. Quiero poder moverme por mí mismo, quiero poder bañarme, alimentarme. Quiero poder moverme yo por mi cuenta, que nadie me tenga que llevar al baño. Usted también, ¿verdad? Ok. Entonces, en el último tercio que me queda, tengo que tomar decisiones. Una de ellas es que tengo que empezar a hacer ejercicio. ¿Y cómo me cuesta? Yo soy más sedentario que la palabra. Pero sí, todo mi trabajo es mental. Me la paso pensando. Y entonces en mi mente yo he hecho ejercicio para tener el cuerpo de... Cuando me paro delante del espejo me doy cuenta que... Porque todo es en mi mente. ¿Ok? Pero entonces oro: Señor, en este último tercio de mi vida, por favor, redime el tiempo que me queda, que cada día yo pueda manifestar tu gloria. Porque sé que no voy a durar eterno. Además de eso, porque yo quiero vivir hasta los 100 años, hasta los 120 años, cuando sé lo que me espera allá arriba. Dios mío, ¿no? Si con 67 años me estoy quejando de ciertos achaques, imagínense cuando 90. No, Dios, gracias, no. Ahora, mis tiempos están en sus manos. Él decidirá cuando eso se acabe. Pero mi oración es esa. ¿Ok? ¿Estamos claros? Bueno, Señor, pero acuérdate que un poquito más adelante todavía quiero ver a mis nietos crecer. ¿Ok? Entonces, si tus deseos no están dirigidos hacia Dios, son meros anhelos temporales. ¿Por qué entonces, si tienes conciencia de estas cosas, por qué entonces no inviertes toda tu pasión, toda tu energía en una relación que nunca termina? Que es la relación con el Padre por medio del Hijo y su Santo Espíritu. ¿Por qué perder el tiempo con deseos momentáneos cuando se puede forjar una relación que dure para siempre? Le voy a decir lo siguiente: usted puede comprar una casa hoy, pero a los 30 años esa casa está desvalorizada, se está cayendo a pedazos, y la mansión que tiene en el cielo es para siempre. No hay polilla, no hay nada que toque eso. Amén. Les voy a leer algunos pasajes bíblicos que ilustran el consejo de para siempre. Por ejemplo, Isaías 48. Esta es la Nueva Traducción Viviente. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Ok? El Señor Jesucristo dijo: pasarán antes los cielos y la tierra antes que una jota o una tilde de la ley pase. La palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Lamentaciones 5:19 en la Reina Valera. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación.
Salmo 73, 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén, digo yo eso. Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y en este mundo temporal tenemos una gran promesa que nos dio el Señor Jesús en Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Ah? ¿Que le tengo miedo a la muerte? No, porque sé lo que me espera cuando me gradúe al otro lado. Cuando me gradúe de la iglesia militante a la iglesia triunfante. Amén. ¿De acuerdo? Ahora, nuestra Biblia en español registra la palabra para siempre 301 veces. Y la palabra vida eterna 46 veces. ¿Por qué? En inglés es más. En inglés son como 400 y pico veces más la palabra para siempre, ¿ok? Pero ¿por qué tanto énfasis? Porque Dios quiere que nosotros sepamos que la vida con Él dura para siempre. No importa si nuestra mente logra dimensionar eso. La vida con Él es para siempre. Juan Wesley, el fundador del metodismo, dijo lo siguiente: solo juzgo todas las cosas por el valor que tendrán en la eternidad. Y eso es tremenda sabiduría. Juzga las cosas por el valor que tienen del otro lado, por el valor que tienen en la eternidad. Hay veces que ustedes tienen relaciones con gente que no los lleva a ningún lado. ¿Qué valor tiene eso en la eternidad? El único valor que se le puede añadir a eso es si usted logra que esa persona también acepte a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Pero hay elementos, relaciones en nuestra vida que nosotros deberíamos considerar muy bien si esa relación nos ayuda a crecer en Cristo o si al contrario nos está jalando cada vez más para el mundo. Ok, 1 Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Y aquí Juan lo que está apuntando directamente es a esas falsas doctrinas que permeaban a la iglesia de su tiempo. Les tengo una mala noticia. En este tiempo presente, en la iglesia de hoy, también pasa lo mismo. Tenemos las mismas batallas doctrinales. ¿Okay? En iglesias que son del Señor, iglesias que confiesan que Jesucristo es el Señor, pero tienen el llamado de cesacionistas, porque dicen que tanto el ministerio como los dones apostólicos y proféticos terminaron con el último apóstol del primer siglo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo nosotros hoy? Y nos descalifican, ¿saben? Pero se llevarán una gran sorpresa cuando lleguen al cielo y vean que siempre se opusieron a esa verdad. Y, Señor, porque son gente de Dios, pero ellos creen lo que creen. ¿Okay? Gracias a Dios nosotros tenemos evidencia de que los dones, el llamamiento y los dones son irrevocables, son para siempre. Está escrito, pero también los vivimos. Y entonces en este tiempo en donde se está deconstruyendo la Biblia, es una palabrota, ¿ok? Deconstruyendo la Biblia, eso lo que significa es que están examinando y analizando de una manera crítica todos los textos bíblicos, cuestionando los supuestos, es decir, lo que siempre se ha creído, explorando los contextos históricos y culturales e interpretando los pasajes desde múltiples perspectivas. Por eso que ustedes ven que hay nuevas traducciones que están saliendo, que están acomodándose a el lenguaje inclusivo. Eso quiere decir que están eliminando palabras en donde Dios está hablando de la condenación a los que practican homosexualismo, a los que tienen maneras de vivir que no son conforme a la santidad de Dios. ¿Ok? Hay Biblias que están saliendo. Ayer leía que a una de estas, me reservo el nombre, una de estas casas publicadoras de Biblia, sacaron una Biblia que le llaman la Biblia volteada para abajo. Y esa Biblia, que está dirigida a los niños, está metiendo lo que la cultura de hoy está hablando acerca de la fluidez de género. Y ya recibieron 1 millón de firmas quejándose y cuestionando a la publicación. De hecho, le han montado un boicot a todos los libros que esa publicadora está promocionando. ¿Por qué? Porque dejaron que el mundo entrara con esas mentiras, ¿ok? Entonces,
la idea de que el discernimiento y la revelación espiritual es minimizada por sencillamente doctrinas de hombres es lo que hace que nuestra doctrina sobre la cual estamos parados, la roca de nuestra doctrina, que nosotros, que es Cristo Jesús, se minimice. Si nosotros minimizamos la palabra, la doctrina, si nosotros tratamos de cambiar lo que está establecido en la palabra, ya no tendremos dos pies sobre la roca, tal vez estemos agarrados en una sola y la otra está en el espacio. Corremos el riesgo de perdernos, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Cuando los que se oponen a cuando se oponen a la verdad infalible de las Escrituras, o mejor dicho, los que se oponen a la verdad infalible de las Escrituras se excusan diciendo, es que la doctrina divide. Por lo tanto, hay que dejar de lado esas diferencias doctrinales y unirnos en lo que nos une. Por eso es que ustedes ven que hay iglesias en donde están nombrando pastores homosexuales que están viviendo la vida activamente en su homosexualidad, en donde están casando parejas homosexuales, porque dicen, no, es que el amor triunfa sobre todo. Eso no es una verdad doctrinal. Dios es amor, sí, pero también es justo. Dios también es justicia. Amén. Y no dará por inocente al que es culpable. Eso está escrito. Pero estas iglesias están dejando entrar ese tipo de pensamientos en la iglesia. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 11, 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. En otras palabras, los que tienen la sana doctrina bien clara, que pueden corregir al indocto o exponer la mentira de una creencia, ¿ok? Otra mentira que se apoya es que Jesús dijo que nosotros sabríamos que somos sus discípulos por nuestro amor, no por nuestra doctrina. Dios mío, la implicación es, dejen de lado sus puntos de vista doctrinales y acepten a cualquiera que diga creer en Jesús. ¿Sabe lo que dice la palabra en Santiago? ¿Crees en Dios? Haces bien. Los demonios también creen y tiemblan. O sea, decir que yo creo en Dios, si crees en Dios, obedeces a Dios. Cada letra de lo que Dios escribió lo obedeces. No te desvías de ello. Entonces, la consecuencia de todo este pensamiento del mundo es que la tolerancia, la unidad y el amor se ven como mucho más importantes que la verdad de la palabra, que la verdad doctrinal. A la cual entonces, a los que se afirman en la verdad doctrinal los llaman religiosos, los llaman intolerantes. Pero la Biblia le da mucha importancia a la sana doctrina. ¿Ok? Ahora, yo no sé usted, pero todo lo que les estoy diciendo ahorita me suena a mí a lo que ha sido la moda aquí en Estados Unidos en los últimos 16 años, el DEI. ¿Saben lo que eso significa? ¿No? Diversidad, igualdad e inclusión. Suena bonito, pero detrás de eso, equidad. ¿Sí? ¿Qué dije? Diversidad, igualdad, ok. Diversidad, equidad e inclusión, ok. Detrás de todo eso hay una filosofía en la cual tú debes de aceptar al que es homosexual, al que es transgénero, al que es pedófilo, al pervertido sexual como parte del cuerpo de Cristo. Mira, eres parte del cuerpo de Cristo el día que dejes de practicar todo eso y reconozcas que Jesús es el Señor. Es la única manera. Y yo creo que eso es abominable a los ojos del Señor. Que podemos amarlo, sí, pero no su estilo de vida, no su pecado. De hecho, por amor le debemos decir la verdad. Tu estilo de vida te está condenando. Eres ahorita un hijo del infierno porque estás cometiendo una abominación delante del Señor. Y es que la gente no se da cuenta. Naciste hombre o naciste mujer. Cambiar tu género es un acto de rebeldía tremendo porque Dios te hizo así. Y decir, es que soy una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre. ¡Qué mentira tan grande! Dios mío. Es un acto de rebelión. Fuerte. ¿Debemos aceptar su pecado? ¿Su estilo de vida como algo normal? Definitivamente no.
es anormal, es anti Dios. ¿Ok? Pablo le escribió a la iglesia, mejor dicho, Pablo escribió que la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, en Efesios 2:20, debe ser edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Y en ninguna de las enseñanzas del Señor Jesús, de los apóstoles y de los profetas, se nos insta a aceptar tales estilos de vida como normales. Todo lo contrario. Estos supuestos sabios harían bien en leer lo que Pablo escribe en Romanos 1, en donde dice que por no tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y estoy resumiendo todo lo que dice Pablo ahí, que si usted lo oye es lapidario, pero es verdad. ¿Ok? Y es significativo que Juan, el apóstol del amor, quien en los versículos 7 al 11 escribió que el amor es una marca esencial del verdadero cristiano, ahora llama a estos falsos profetas, los llama anticristos y mentirosos. Es tremendo. Por eso es que la doctrina, todo lo que usted oiga en las redes sociales que tiene que ver con la palabra, usted debe verificarlo. Y si usted entra en confusión, busque quien lo saque de la confusión. Busque a los maestros que de verdad son maestros de la palabra. No se deje llevar por lo que dice, porque hay mucha mentira en el nombre del Señor en las redes sociales, ¿ok? Juan no los llama hermanos en Cristo a estos falsos profetas que tienen diferentes puntos de vista, sino deja claro que intentan engañar a los verdaderos creyentes que no eran cristianos en absoluto. Y el Señor lo dijo, en los últimos tiempos intentarán engañar aún a los escogidos con sus diversas doctrinas de demonio. El verdadero amor de Dios, el amor del Padre, el agape que vimos hace 2 semanas, no está separado del énfasis de la verdad bíblica. Al contrario, va de la mano, porque la verdad es lo que nos salva. La verdad es el amor de Dios manifiesto en la persona de Cristo Jesús. Y la Biblia nos fue dado como un manual por el cual llevarnos y evitar todos los males que vivimos todos los días en este mundo. ¿Ok? Comprometer entonces la verdad acerca de la persona y la obra de Jesucristo es en su esencia algo odioso, porque dicho error te lleva a la condenación eterna. Para llegar a ser todo lo que Dios ha planeado para nosotros, sus hijos, tenemos que aceptar primero que su palabra es verdad. El Señor Jesucristo le dijo, tu palabra es verdad. En Efesios 4:15 leemos, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y la verdad que Juan quiere destacar aquí, que está en el versículo 18, es que estos creyentes vivían en un mundo donde opera el espíritu del anticristo, como el día de hoy. El espíritu del anticristo está en plena operación hoy en día. John Wesley dijo acerca de eso, con el término anticristo o espíritu de anticristo, Juan incluye a todos los falsos maestros y a los enemigos de la verdad. Sí, cualquiera sea la doctrina o la persona que sea contraria a Cristo. Y esa es la forma en que uno tiene que verlo. Y no dejarse engañar, es que Dios es amor. Sí, pero también es justicia. Estos anticristos enseñaban conceptos que buscaban desacreditar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y negar quién era Él en realidad. ¿Quién era Cristo? El unigénito Hijo de Dios. Después de su resurrección y después de la venida del Espíritu Santo, se convirtió en el primogénito, porque nosotros ahora somos también hijos. En otras palabras, Jesucristo es nuestro Señor y es nuestro hermano mayor también. Y estos anticristos buscaban desacreditar la obra de Cristo Jesús. Y Juan nos anima a los creyentes de su tiempo y a este tiempo también a resistir esas mentiras, permaneciendo fieles a la relación con Jesús en estos últimos días. Ahora, esto es interesante, porque si usted analiza de dónde salieron esos falsos maestros, usted se dará cuenta que salieron dentro del seno de la iglesia. Eran dentro del seno de la iglesia. Juan dijo, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Se imaginan ustedes la sorpresa a los hermanos entender que esas nuevas sectas que estaban andando eran de gente que estaba antes en la iglesia? Gente que se sentaban así como ustedes los domingos y que asistían no solamente a un culto, a una breve prédica, sino que tenían discipulados, se reunían en las casas.
salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Chuck Swindoll fue el que dijo, los falsos maestros suelen surgir desde adentro de la iglesia, porque toman la palabra y la acomodan a su carnalidad. ¿Ok? A lo largo de la historia, muchos fundadores de estas sectas falsas salieron de iglesias en las cuales se creía y se enseñaba la palabra. Sin embargo, se alejaron de la formación apostólica, se rebelaron contra ella y sin ser discipulados apropiadamente se alejaron para enseñar doctrinas distintas a las que habían aprendido, doctrinas que eran contrarias a la palabra de Dios. Por ejemplo, los Testigos de Jehová, fundada por un señor llamado Charles Russell. De joven, el fundador de los Testigos de Jehová pertenecía a la iglesia presbiteriana. ¿Okay? Después se mudó a otra denominación, la iglesia congregacionalista. Pero no satisfecho con eso, se salió y fundó lo que después se llamó los Testigos de Jehová o los russellianos, como también los conocían. Y en su doctrina, este hombre negó la Trinidad y niega que Jesús sea igual a Dios el Padre y que el Espíritu Santo no es una persona sino una fuerza impersonal. Y también niega que el infierno sea un lugar de castigo eterno. Niega la inmortalidad del alma y dijo que solamente se salvan 144,000. Si eso fuera verdad, nosotros estamos fuera. Con todos los millones que aún se han salvado antes que nosotros. Pero ven, él salió de dentro del seno de la iglesia. Igual pasó con Joseph Smith, el fundador del mormonismo. Él afirmó, en su libro, él dice que a los 14 años tuvo una visión en donde Dios el Padre y Jesucristo se le aparecieron y le dijeron, no te unas a ninguna de esas iglesias, a ninguna de las iglesias que existen porque todas están erradas. No te unas a ellas. Y entonces dice que un ángel llamado Moroni se le apareció y le reveló la ubicación de unas antiguas placas de oro que estaban enterradas, adivinen en dónde, en Nueva York. O sea, no estaban en Israel, no estaban en el Medio Oriente, sino que esas placas de oro estaban aquí en Estados Unidos, en una zona llamada Palmyra, el estado de Nueva York. Y esas planchas contenían la historia de los antiguos habitantes de las Américas y con la ayuda de lo que él describió como instrumentos sagrados que él llamaba el Urim y el Tumim, eso aparece en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Joseph Smith tradujo esas planchas al inglés y es lo que hoy se conoce como el Libro del Mormón. Y en ese libro, mis queridos hermanos, hispanos, mezclados, todos, que tenemos sangre blanca, india y negra, dice que ninguno de nosotros va para el cielo. Que más bien los africanos, los negros no van al cielo porque por su pecado son así. O sea, una locura. ¿Ok? También entre sus creencias está que Dios el Padre es un ser literal, tangible, con un cuerpo de carne y hueso perfeccionado. Y lo llama Elohim. ¿Okay? ¿Cómo se llama? Tomándolo prestado del hebreo. Y consideran que el Padre que el Padre es el creador literal de los espíritus humanos. Creen en una unidad, en una Trinidad separada, es decir, el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo son tres seres individuales y separados que trabajan juntos en una unidad de propósito. Y enseñan que los seres humanos tienen el potencial de convertirse en dioses algún día a través de un proceso de exaltación si son fieles al Evangelio y a los convenios sagrados. Y ese hombre nació dentro de la iglesia. Más recientemente, yo no sé si ustedes lo conocían, aquí lo hemos mencionado muchas veces, la secta Creciendo en Gracia, que fue fundada ahí en 1980 y pico, 86, por un puertorriqueño, un boricua llamado José Luis de León Miranda, que en su pasado había estado preso en la cárcel porque era un drogadicto y una cantidad de cosas, pero él dijo haber recibido una revelación divina en la que, según esa revelación, Dios lo había designado como líder de una nueva era espiritual. Una era espiritual en donde la congregación, él era el máximo porque era al principio la reencarnación de Pablo, luego se convirtió en la reencarnación de Jesucristo y por último se proclamó el anticristo. Oye, semejante loco y la gente le sigue todavía. Y ya murió, pero la gente lo sigue, todavía ya no son tan grandes ni tan, ¿cómo se llama? Ni tan conocidos, pero todavía existen. ¿Ok? Está la secta reciente,
quiero decir, los últimos 100 años, la cienciología, fundada en 1953, la del movimiento raeliano, fundado en 1974. Hoy en día, en el 2017, se fundó la Iglesia de la Inteligencia Artificial. Y esa iglesia propone venerar a una inteligencia artificial avanzada como si fuera un Dios capaz de guiar a la humanidad. Hay más, pero el punto está claro, ¿verdad que sí? No tengo que seguir hablando de eso, ¿ok? Estos fundadores salieron de las iglesias cristianas. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, ¿ok? Entonces, como pueden ver, el mundo está lleno de falsos maestros que buscan distorsionar la verdad y de engañar aún a los elegidos, como dijo el Señor. Esas son las malas noticias. Las buenas noticias es que Dios nos ha dado la unción, dice Juan, del Santo. La unción es el Espíritu Santo para que conozcamos la verdad. Juan 16:13 en la Reina Valera dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo, ¿ok? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir Juan cuando escribe en Juan 2, 20, en 1 Juan 2, 20, 23, dice, pero ustedes no son así. ¿Cómo? Como aquellos que se desviaron, porque el Santo les ha dado su Espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesucristo no es el Cristo, el que niega que el Padre al Hijo, y el que niega al Padre al Hijo es un anticristo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Amén. Esa es nuestra verdad. Entiéndalo así. Si usted busca otra vía para llegar al Padre que no sea a través de Jesucristo, es un ladrón, un asalteador. Lo dice el Señor en Juan 10. Yo soy la puerta, dijo el Señor. Yo no, Él. Él es la puerta. Él es la puerta. Cualquier otra vía, eres un ladrón y eres un asaltador, ¿ok? Y eso lo vimos el domingo pasado cuando estudiamos el Paracleto. El Espíritu Santo, el Consolador que vendría en lugar del Señor, y que porque el Señor no nos dejó huérfanos, nos guiaría a toda la verdad. Y es que el Espíritu Santo no puede hablar otra cosa que no sea la verdad, porque Él es el Espíritu de verdad. Esa es su esencia. Ahora, cuando una persona es salva, el Espíritu Santo viene a habitar en ese nuevo creyente con las verdades de Dios. A mí me pasó que cuando yo me convertí al Señor, lo primero con lo que fui confrontado fue con todo lo que yo era. No había nada bueno en mí. Lo único bueno que había para ese momento fue el día que reconocí que Jesucristo era el Señor y que yo era pecador y que necesitaba a Jesucristo en mi vida. Y me acuerdo las palabras tan arrogantes que salieron de mi boca después de hacer esa confesión de fe. Me monté en mi carro, prendí un cigarro y dije, ok, Dios, vamos a ver lo que vas a hacer de mi vida. El Señor hizo que si supiera lo que tengo para Él. Y gloria a Dios, man, gloria a Dios. Amén. Así que las verdades de Dios son nuestras defensas contra la mentira del enemigo. Juan continúa señalando que la mentira específica de aquellos anticristos es negar que Jesús es el Salvador del mundo. Así que cualquiera que niegue al Hijo no conoce al Padre. Por lo tanto, siempre podrás reconocer a un falso maestro porque negará que Jesucristo es el Hijo de Dios. Una persona con el Espíritu Santo habitando en su corazón siempre confesará que Jesucristo es el Hijo del Padre. 1 Juan 2, 26 al 27 dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibiste, cuando habla de unción se refiere al Espíritu Santo, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Y así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Permanezcan en la verdad que los hizo salvos. Amén. ¿Qué es permanecer en Él? Permanecer es un camino que consiste en echar raíces espirituales profundas para que no solo sobrevivas, sino que prosperes. Y es que uno de los principales roles del Espíritu Santo es ser maestro. El Espíritu Santo es maestro por excelencia y su característica esencial es enseñar verdad. El Espíritu Santo siempre hablará la verdad porque eso es lo que Él es. Así que no puede evitar enseñar porque su propósito es formar. Voy a cerrar con esto. Y estoy haciendo preguntas retóricas, pero
Por favor, súmense a eso. ¿Cuántos de aquí afirman que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Cuántos de aquí afirman que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Por qué no se ponen de pie? ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes aquí afirman que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida? Dígalo, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos de ustedes aquí creen y afirman que Jesucristo es la puerta? Amén. ¿Cuántos de ustedes afirman que Jesucristo regresará para juzgar a los vivos y a los muertos? Amén. Afírmense ustedes en esas verdades y siempre estarán seguros de la salvación. Le dan gloria a Dios por su verdad. Amén. Que su verdad siempre nos guíe. Su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Si no está en la palabra, no es de Dios. Amén. Porque todo lo que Dios revela siempre puede encontrar su fundamento en la palabra de Dios. Hay revelaciones que son progresivas, sí, pero su fundamento siempre se halla en lo que Dios dijo. Cualquier cosa que no esté en la palabra, cualquier cosa que esté colgando por ahí en los aires y no tenga un fundamento en la palabra, deséchenlo. Mire, eso le va a salvar su alma. Amén. Padre, te damos gracias. Vamos, denle gracias al Señor. Denle gracias porque su verdad está en usted. Usted ha creído que Jesucristo es el Señor. Le ha sido dado el Espíritu Santo, el Espíritu, la verdad. Así que denle gracias. Señor, que esa verdad nunca se apague. Que esa verdad nunca se apoque. Señor, que esa luz que tú has puesto en nosotros alumbre, brillante. Y que nosotros podamos dejarnos guiar por esa tu verdad. Porque tú eres la verdad. Y líbranos, Señor Dios, de aquellos lisonjeros, de aquellos que tienen, Señor, una lengua seductora y que buscan desviarnos de tu verdad. Líbranos a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra familia. Que tu palabra de verdad siempre esté en nuestra boca y que nosotros siempre estemos listos y preparados para defender la verdad. Tú eres la verdad. Tú eres el Hijo de Dios. Tú dejaste tu gloria, la que tenías con el Padre. Viniste a este mundo, tomaste un cuerpo como el nuestro para después ponerla a los heridores. Como cordero enmudecido fuiste al matadero y derramaste tu vida en favor de la nuestra. El pago de nuestro pecado fue en tu sangre y resucitaste al tercer día, por cuanto como el Hijo de Dios que eras, la muerte no se enseñoreaba de ti. No hubo pecado en tu vida, por la cual la paga del pecado no se efectuó en ti. Y al contrario, ascendiste a los cielos después de haber resucitado al tercer día y presentaste tu sacrificio, tu sangre derramándola sobre la tapa del arca, Señor, que estaba en el cielo, el celestial. Y el Padre recibió ese sacrificio para el perdón de todos los pecados del mundo. Por lo tanto, todos los que creen y confiesan que Jesucristo es el Señor de su vida y someten su vida, su voluntad voluntariamente a la dirección de su Santo Espíritu, estos son llamados los hijos de Dios. Y por ello te damos gracias, Señor Dios, y recibe tú la gloria en esta mañana en Cristo Jesús. Amén y amén.